El centro es la palabra del Señor y tenemos que empezar como debemos hacerlo siempre, y es honrando al Señor, dándole gracias por el permiso que nos da de predicar en su nombre. Padre, gracias infinitas, mi Señor. Padre, tú conoces todo lo que por mi mente y corazón ha pasado esta semana, Señor, alrededor del texto que va a ser predicado. Gracias infinitas te doy, Padre amado, por las bendiciones, por los regalos que me has dado y que das a todas las personas que estamos aquí, Señor. Padre, queremos darte honra, honor y gloria, Señor, al predicar tu palabra. Señor, y que si estuvieras ahí sentadito enfrente, al terminar, Señor, yo viera una sonrisa esbozada en tus labios, Señor. Gracias, Padre amado, porque no es por logros personales, sino, Señor, por lo que significa el cumplimiento del deber como tú mandas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. La Biblia contiene muchos libros escritos por los profetas que llaman mayores, no porque sean más importantes, sino porque Dios les permitió escribir más, y profetas menores con un contenido teológico que va más allá de las hojas que ocupan en la Biblia. Y estos profetas recibieron directamente de Dios de formas diferentes, formas audibles y en forma también de sueños o visiones. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Cómo el Señor se acercó a un hombre, cómo el Señor se acercó a Zacarías y le dio visiones muy especiales. Pero es importante que conozcamos el contexto en el cual fueron dadas visiones a Zacarías. El pueblo llevaba 70 años de cautiverio babilónico y a través de Jeremías habían recibido la promesa de restauración del templo, pero también restauración del gobierno de Dios. Ellos recibieron la orden del rey de venirse y reedificar tanto la ciudad como el templo. Dos aspectos que para ellos eran fundamentales, porque ellos se sentían sin identidad como pueblo porque la ciudad había sido destruida. Pero una cosa muy grave para ellos es que se sentían como alejados del corazón de Dios, como si ya ellos no tuvieran cabida en el corazón de Dios porque no había templo. Entonces, en ese momento no tenían esa manera de manifestarle externamente aquellas cosas que anidaban en sus corazones. Entonces llega Ageo, y después de 20 años de este pueblo estar ahí vagando, luchando contra sus propios temores, sus desilusiones, los ataques de los que no eran judíos, como tanto impedimento y nada que reconstruyan el templo, entonces llega Ageo a hablarles de la reconstrucción del templo como tal, pero llega Zacarías a darles ánimo, y llega Zacarías a desafiarlos a volverse a Dios. Llega a decirles, bueno, vuélvanse a Dios y no hagan lo que hacían sus antepasados, porque ellos con templo y todo, ¿de qué les sirvió? ¿Cómo manifestaron su obediencia a Dios a pesar de tener templo y de tener sacerdotes y tener todo esto? Entonces es ahí, mis amados, un muy breve e impreciso contexto que nos permite entender una de las visiones de Zacarías. Vamos entonces al libro de Zacarías capítulo 3 y vamos a leer los primeros 5 versículos de ese capítulo. Zacarías capítulo 3. Vamos a buscarlo.
Es el penúltimo de los profetas, está antes de Malaquías. Y dice así la palabra del Señor. Traten de entenderlo como una historia completa, que es lo que aquí nos relata. Recuerden que cuando nos acercamos a la palabra del Señor, leemos y leemos. Luego imaginamos para volvernos parte de lo que estamos leyendo, para identificarnos con los personajes. Y respondemos a Dios en oración. Él nos habla a través de su palabra y nosotros en oración a Él le respondemos. Entonces, vamos a mirar estos primeros 5 versículos. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermosa visión, muy linda y muy llena de simbolismos, como todas las palabras de los profetas. Y este mensaje lo he llamado ropas de gala para los perdonados, porque vamos a ver al final cómo esta es una maravillosa ilustración. Toda ella es una ilustración de lo que es la justificación por fe, aquella doctrina que a nosotros nos distingue de muchas otras religiones y que a veces cuando se explica con palabras para muchas personas parece como compleja, pero esta es una ilustración maravillosa de lo que es la justificación. Entonces miramos aquí cómo están ubicados en un tribunal, así lo vamos a ver. Está el Señor, está el ángel de Jehová, está, ¿quién más ahí? Satanás, el acusador, ese fiscal que está ahí para enrostrar todas las fallas, para echar en cara todos los pecados y todo lo mal que se ha hecho. Pero también está Josué. Están los amigos de Josué, posiblemente sacerdotes, que están ahí enfrente de él, y Zacarías, quien recibe la visión. Entonces vamos a mirar cómo está Josué y vamos a entender qué fue lo que impactó a Zacarías acerca de esa visión que tuvo. Porque es que si bien el pueblo no tenía templo, el pueblo sí tenía sacerdotes. Y por tradición y por la lectura de las Escrituras sabían perfectamente cómo eran las vestiduras del sacerdote. Y no de cualquier sacerdote, sino mucho más del sumo sacerdote. Cuando ustedes lean en el Éxodo capítulo 28, se van a deleitar viendo toda la maravilla de descripción que hay sobre las vestiduras del sacerdote. Y créanme que esto es mucho más que un taller de moda celestial. Es muchísimo más que eso. Eso todo está cargado de simbolismo, porque es que el sacerdote no solamente estaba encargado de cosas para Dios, sino que el sumo sacerdote era el representante de todo el pueblo ante la presencia del Señor.
Por eso, así como lo describe en el Levítico capítulo 16, que ustedes con mucho juicio lo van a leer, ahí describe lo que se llama el día de la expiación, o como se conoce hoy por los judíos como el Yom Kippur. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Solo él tenía el permiso de Dios para pasar de los atrios del templo al lugar santísimo, aquel lugar que está detrás del velo. Lo podía hacer una vez en el año, pero para hacerlo él tenía que garantizar una limpieza corporal y en sus vestimentas que fueran impecables, porque es que él iba a ir ante la presencia del Dios Santo y él podía morir. Y no solo hablamos de una limpieza en su cuerpo, él empezaba a hacer sacrificios con un carnero, sacrificios por su propio pecado, por el pecado de su familia, pero también hacía sacrificios por el pueblo. Se bañaba completamente, a lo cual destinaba mucho tiempo, y volvía y se vestía con nuevas vestiduras de lino blanco y se vestía completico. ¿Por qué? Porque iba a ir a la presencia del Señor, iba a ir a llevar ante el Señor esa ofrenda por el pecado. Iba a pedir perdón por el pecado propio, pero también por el pecado del pueblo, pero tenía que estar limpio, físicamente limpio y de corazón, haberle pedido de verdad perdón al Señor. Si no había limpieza en él, entonces podía morir. Ahora entendemos por qué, si Zacarías sabía que esa era la forma en que el sumo sacerdote se presentaba ante la presencia de Dios, entonces está aquí Zacarías y ve a Josué, al sumo sacerdote, enfrente del ángel de Jehová, enfrente de Dios mismo, y sus ropas eran viles. Cuando uno mira lo que significa ropas viles, son ropas como de inmundicia, llenas de excremento, de suciedad. Entonces, esto desconcertaba por completo a Zacarías. Cuando mira entonces uno qué es lo que pasa con el acusador, que es Satanás, uno dice, pero ¿por qué viene a acusarlo? Y el ángel de Jehová lo frena y le dice, no, yo te reprendo, porque este es un tizón que he sacado del fuego. Y cuando mira a Josué, mira al pueblo entero. Es que el pueblo no se había consumido en el exilio babilónico. El pueblo todavía humeaba, todavía estaba ahí. Y el Señor mismo lo está defendiendo. Pero Satanás tenía esa razón para atacar a Josué. Estaba vestido con ropas inmundas, con ropas viles, llenas de suciedad. ¿Y cuál era esa suciedad? El pecado. El pecado de él y el pecado del mismo pueblo. Esa era la suciedad que tenía. Entonces, ¿qué es lo que Satanás le dice al pueblo? Vuelve y le aumenta la culpa que el pueblo ya tiene. Ustedes están descalificados, ustedes dejaron al Señor, ustedes están llenos de suciedad y de inmundicia. Ustedes no son dignos de estar ante la presencia del Señor. Eso es lo que les dice. Y empieza a acusarlos. Pero el ángel de Jehová es el que entra en la defensa contra las acusaciones de Satanás. Esto nos recuerda en Primera de Juan, como el Señor dice cuando nosotros estamos en pecado, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, justo el que está ahí, porque el ángel de Jehová del que hablan es el Mesías encarnado. Es Jesús el que está ahí. Entonces, ahora vemos claramente qué es lo que ha pasado, pero miren qué cosa tan hermosa, de qué manera
el ángel de Jehová le habla a Josué y le dice: mira que he quitado de ti tu pecado. Yo, el ángel de Jehová, Jesús, el Cristo encarnado, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y encima de hacerlo vestir de ropas de gala, le dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Esa mitra tenía una inscripción que decía: santidad a Jehová, al santo santo. Esto era lo que simbolizaba el sumo sacerdote, la santidad. Entonces, es el Señor mismo el que lo ha hecho. Él es el que quita la iniquidad. Y una vez que limpia al sumo sacerdote, que le restituye sus vestiduras santas, miren lo que pasa, versículos 6 al 10. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, miremos todo el contenido de esta enseñanza. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor quita las vestiduras, pero cuando quita las vestiduras, cuando lava el pecado, le hace un encargo, no lo deja quieto. No le dice: bueno, ya estás limpio, anda tranquilo, no, sino que lo envía a hacer, y lo envía con promesas que son maravillosas. Y le dice: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, es decir, no basta con que te cambie las ropas viles por ropa de gracia, no basta con que te perdone y quite la vileza que te cubre y te dé un ropaje nuevo, no basta. Debes permanecer, debes andar, debes obedecer, es lo que el Señor le dice. Y uno dice: bueno, ¿y cómo lo hace el Señor? ¿De qué manera lo hace el Señor? Él lo hace por el poder que tiene, pero yo les pido que pensemos en Jesús, porque es que no es solo cómo lo hizo para este pueblo, porque es que cuando nosotros leemos en las Escrituras es tan fácil uno decir: qué pueblo tan duro, qué pueblo tan pecador, qué pueblo tan desobediente. Pero pensemos solo en algo: si cualquiera de nosotros se va a parar enfrente del Señor, ¿cómo nos va a ver el Señor? Es que delante de Él no hay nada que yo le pueda ocultar. Yo puedo engañarlos a todos ustedes y puedo convertirme en experta en eso, pero nunca lograré ante el Señor disimular la más mínima de las intenciones de mi corazón, porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Entonces, cuando yo me presento enfrente de Él, Él lo que va a ver es la vileza reflejada en mis vestiduras por el pecado. El pecado me contamina, el pecado me ensucia, el pecado es el que hace
que huela mal, que parezca llena de excrementos. Pero ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Miren qué cosa tan maravillosa. Y por eso les decía que es una imagen que me ha dado vueltas y vueltas en la mente de una forma maravillosa. A Josué le fueron quitadas sus ropas de inmundicia y Dios mismo le dio ropas de gala, ropas espléndidas, lo vistió como se viste al sumo sacerdote para llegar y ministrar en su pueblo, en su templo. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios con Jesús? Cuando Jesús vino de la gloria y del ropaje de gloria y majestad y le fue despojado. Ese ropaje le fue quitado. ¿Y qué fue colocado en su lugar? Las vestiduras de la inmundicia de mi pecado, de mi avaricia, de mi orgullo y del pecado y la avaricia de todo el mundo. Entonces, ¿cómo son las vestiduras de Jesús cuando estaba en la cruz? Aquel que sin conocer pecado fue hecho pecado por Dios para salvarnos. Eso fue lo que hizo. Entonces, en ese momento Jesús recibió esas vestiduras de homosexualidad, de robo, de corrupción, de mentira, de engaño, de soberbia, de asesinatos, de abortos, de adulterios, de fornicaciones, de borracheras, de orgías, de chismes, de problemas, de sembrar cizañas, de dañar iglesias, todo eso le cayó a nuestro Señor. Y fue vestido con la vileza y la inmundicia del pecado de la humanidad. Y cuando el Señor entregó su vida en la cruz, con su sangre preciosa derramada en la cruz, lavó nuestro pecado y nuestra inmundicia. Y Él murió ahí, pero fue levantado y venció a la muerte. Y con su resurrección selló para nosotros la vida eterna. Y cuando ya el Señor nos mira, luego que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, cuando decimos, sí Señor, yo sé quién eres tú, cuando le entregamos nuestra vida, nuestro ser, cuando declaramos esa fe en Él, esa obediencia, ¿cómo nos mira Dios cuando nos presentamos delante de Él? Nos mira limpios porque estamos lavados con la sangre de Cristo. Es de esa manera como Él cambia las ropas viles de un pecador y lo viste de gala. Y vestidos de gala, ¿ya qué hacemos? El asunto no es que yo creo en el Señor y Él murió en la cruz por mí y soy salvo y he sido perdonado. Y eso no me da licencia para que yo haga lo que quiera. Antes, por el contrario, por gratitud y reconocimiento y por amor a todo el prójimo, que no entiende lo que es la justificación por fe, que no entiende el valor del sacrificio en la cruz, entonces yo actúo en consecuencia, mostrando la honra y la reverencia a Dios, no para ser salvo, sino porque ya soy salva, porque ya cuando he sido perdonada, el Señor me ha quitado mi ropa de inmundicia y me ha vestido con ese ropaje de gala. Eso es lo que significa esta visión. Y es una visión que, como vemos, tiene todo que ver con nosotros. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo? Le quitó el pecado y lo vistió con ropas de gala. Le mostró, te he perdonado y ahora, sumo sacerdote, vas a hacer lo que te corresponde. Vas a trabajar en la obra de la manera que te he mandado. Y si así lo haces, no solamente vas a gobernar en el templo y en los atrios, sino que delante de todos estos que aquí te acompañan, entonces te voy a mostrar ante ellos. Eso es lo que voy a hacer contigo. Pero no para ahí la cosa.
no para solo en esa primera venida del Mesías, sino que habla de la segunda venida del Mesías. Con Jesús, ¿qué nos llegó? Salvación y nos llegó redención. Pero cuando el Señor vuelva, cuando venga por su iglesia, entonces en ese momento tendremos la paz duradera. En ese momento el Rey de Justicia vendrá a imponer su justicia en el mundo. Y eso es lo que nosotros desde hoy debemos no solo creer, sino vivir en consecuencia con eso. Porque es que a muchos nos pasa, como le pasó al pueblo cuando llegó Jesús, y lo vitoreaban y le decían cosas, pero realmente no comprendían. Todas las promesas del Señor se han cumplido. Su segunda venida no va a ser la excepción. Entonces, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo están las vestiduras de cada uno de nosotros? ¿De qué forma nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Cómo nos va a ver Él? Estamos honrando esa sangre derramada en la cruz y el llamarnos cristianos. Miren que este es un mensaje, si lo miramos bien a profundidad, este no es ni siquiera un mensaje para los no creyentes, porque es que Josué era el representante de Dios y del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo, era creyente. Josué no era ningún aparecido y fue a él al que le limpió la vileza de su pecado. Y este mensaje es para nosotros los que estamos aquí y los que decimos, que abrimos nuestros labios y decimos es que yo creo en Cristo como Señor y Salvador. Para nosotros es ese perdón de pecados, ese cambio de ropaje, es para los que creemos en Él. Porque es que la justificación se da por la fe. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz no significa lo mismo para todo el mundo, porque para gran parte de la población del mundo eso fue un hecho histórico. En tiempo de Poncio Pilato, un hombre llamado Jesús fue llevado a la cruz por los mismos de su pueblo, por los que creían y tenían la misma fe que él. Eso es histórico, pero los que decimos que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, el significado es completamente diferente. Entonces, si así lo entendemos, vamos a darle lustre a esas vestiduras de gala que el Señor nos ha dado. Vamos a ir ante su presencia. Y si pecamos, que lo hacemos con mucha más frecuencia de la que reconocemos, entonces hagamos lo que dice el Señor en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire que no dice, y hallar gracia para que me alcahuetee, para yo seguir haciendo como me place, sino que acudo ante el trono de la gracia para decirle, Señor, ante ti he pecado y ante otros he pecado. Pedir perdón, arrepentirse de verdad y enmendar la obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo otro que tenemos que hacer es reconocer que el pecado corrompe y ensucia. No hay pecaditos ahí. Como muchos que dicen, no, es que es una mentirita piadosa, es aquello que no vale la pena. Todo vale la pena cuando va en contra de la voluntad de Dios. Y el pecado corrompe y ensucia. Y el pecado tiene algo, y es que empieza un proceso de envilecimiento, de destrucción desde adentro hacia afuera. Y empieza a dañar y a dañar. Y ninguna cosa, ni persona, ni ritual externo puede curar ese mal que se genera en nuestro interior. El único que lo puede curar es el Señor.
Y se cumple lo que decía Jeremías en el capítulo 2, decía: aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. Entonces ahorita que ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer con esto? No podemos seguirnos viendo con un vestido resplandeciente cuando por dentro estamos llenos de pecado. Acerquémonos confiados al trono de la gracia, pero con toda sinceridad, para que pidamos perdón por ese pecado que nos ensucia, que nos contamina y nos daña. Vamos a ponernos en pie para darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a confesar nuestros pecados ante aquel que es justo para perdonar, para limpiarnos de toda maldad. Padre amado, gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haberle dado esta maravillosa visión a Zacarías. Y gracias, Señor, porque permites que nosotros comprendamos por qué está en las Escrituras. Que nosotros no veamos la inmundicia y la vileza que nos cubre como algo que era solo propio del pueblo de Israel. Señor, permite que tengamos la suficiente valentía, sinceridad, capacidad de reconocimiento de nuestro pecado, pero que entendamos, Señor, que tú no estás para acusarnos, sino para ayudarnos, Señor, en ese proceso de limpieza, un proceso que solo tú, Señor, puedes llevar a cabo. Padre, gracias. Gracias porque nosotros somos incapaces, Señor, porque todos los métodos humanos fallan al momento de limpiar nuestra culpa delante de ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, por haberte despojado de esos vestidos de gala, de esos vestidos esplendorosos, y venir aquí a la tierra como uno de nosotros, cubierto con la vestidura de iniquidad, no por tu pecado, sino por el nuestro. Gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio hecho en la cruz para perdón de mis pecados. Infinitas gracias, mi Señor, y permite que esto lo pueda contar a todas las personas que andan por el mundo sin esperanza, que andan por el mundo pensando que no caben en el corazón de Dios por su maldad. Lo que Dios quiere es quitar la maldad, pero las personas todas caben en el corazón de un Dios amoroso y misericordioso, porque Él no nos salvó ni por nuestra obediencia, ni porque lo merecemos, sino porque Él es misericordioso, porque Él nos ama de tal manera que nosotros no podemos comprender. Por eso envió a su Hijo, para que con sangre y dolor muriera en la cruz y con su sangre lavara la inmundicia de nuestro pecado. Que esta sea una enseñanza, Señor, duradera en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, y ponerla por obra. Señor, gracias. Te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.